Bueno, amigos de grado octavo, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este video explicativo en el cual vamos a hacer una pequeña recopilación de información que hemos podido consolidar en este primer periodo para tener como un balance general de cómo vamos en cuanto a ese desarrollo histórico que hemos venido analizando y pues cómo nos organizamos de aquí en adelante. Ojo, chicos. En este primer video o en este video vamos a ver una serie de cosas que ya hemos visto en clases pasadas, pero se van a dar unas definiciones específicas. Esas definiciones al final del video van a haber una serie de preguntas, o mejor, en la agenda de actividades va a haber una serie de preguntas que deben responder única y exclusivamente con la información que estamos viendo en el video. Es decir, no pueden buscar información adicional, sino que todas las preguntas que se van a realizar van a salir de este video. Entonces, por favor, tienen que verlo de principio a fin y estar muy atentos a las definiciones que se van a dar a continuación. Para empezar, debemos entender que el periodo que hemos analizado en este segundo periodo, valga la redundancia, es desde el momento en que se encuentran los dos mundos, es decir, se encuentran las culturas indígenas, las culturas precolombinas, con la llegada de los españoles. Este es un tema que hemos visto desde principio de año y todavía, digamos, estamos trabajando fuertemente en ello. ¿Por qué? Con la llegada de los españoles, 1492, fíjense cómo está mal redactado en la diapositiva, la fecha es 1492, llegan los españoles a América y se encuentran dos civilizaciones completamente distintas, una española y otras comunidades que ya habitaban este territorio durante muchos años y tenían unas formas específicas de organizarse, así como los españoles tenían unas formas específicas de organizarse. Ese encuentro de dos mundos va a romper la historia de la humanidad en dos, antes del descubrimiento y después del descubrimiento. Recuerden que nosotros llamamos al descubrimiento desde una mirada europea, en donde ellos no conocían el territorio y llegaron a descubrirlo. Desde la mirada de los indígenas, pues no fue un descubrimiento, sino podríamos decir que fue una conquista del territorio o incluso una invasión. Son dos formas de entender este mismo periodo, pero vamos a llamarlo el encuentro de dos mundos. Ahora, ese encuentro de dos mundos hace que la historia se divida en dos. Digamos, la historia de España y de Europa y la historia de América. Ojo con esta línea de tiempo que encontramos en la diapositiva, porque va a tener unos momentos específicos bien importantes que van a marcar esos periodos. Entonces, antes de 1492, encontrábamos a las civilizaciones precolombinas, que son los mayas, los incas, los aztecas, los muiscas, los de la Sierra Nevada de Santa Marta, son cosas que hemos visto de civilizaciones precolombinas, incluso las veíamos con los videos de Samba. Cuando llegan los españoles, entonces entendemos un periodo de descubrimiento y un periodo de conquista, un periodo de colonizar el territorio, en donde un pueblo más fuerte va a conquistar a otro pueblo más débil, es lo que entendemos un poco por colonización. Y a partir de ahí, fíjense abajo, siglo XV, se va a construir un sistema político y un sistema económico que le llamamos el sistema colonial, es decir, la colonia. Eso, esa colonia que nosotros entendemos por la organización del virrey, de los reyes, de los monarcas, en donde pues como veíamos en los dibujos que hicimos las clases pasadas, pues va a tener una estructura de pirámide, en donde en la cúspide va a estar el rey y el virrey, siguen los gobernadores, los españoles, después van a seguir los mestizos, después van a seguir los indígenas y por último seguirán los esclavos. Esa organización política se llama organización colonial, quiere decir de la colonia. Y
a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y empezando el siglo XIX, se van a producir una serie de cambios que van a consolidar las independencias de América. Y esos eran los videos que teníamos que hacer la clase antepasada, en donde analizábamos cómo era la influencia de las independencias, tanto del virreinato de Nueva Granada, como la independencia de Perú, la independencia de Brasil, la independencia de Centroamérica y la independencia del Río de la Plata. Eso se va a dar en un periodo aproximadamente desde 1800, 1810 hasta casi 1850 se van a dar las últimas independencias de América. Entonces, cuando se hace la independencia, se consolida un sistema político que nosotros conocemos como república, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora lo que nos interesa acá es podernos situar en esas características generales que tenemos de la colonia, cómo era esa organización política y económica de la colonia para llegar al periodo de la independencia, que era lo que estábamos analizando la clase pasada. Pero esa es la historia de la colonia que estamos analizando desde América. Y como yo les digo, tenemos dos formas de ver la historia. Por un lado está América y por el otro lado está Europa, que como lo decía la diapositiva anterior, la historia de América y la historia de Europa son contextos diferentes, pero que se relacionan de forma directa o de forma indirecta, porque todo lo que va a pasar en Europa va a tener repercusiones en América y por supuesto lo que pasa en América pues va a significar y va a tener repercusiones en Europa. Uno de esos elementos que podemos ver que sucedió en Europa, lo veíamos con las revoluciones burguesas, acuérdense que vimos una clase de solo revolución burguesa, en donde la burguesía, ojo con esto, la burguesía es una nueva clase social, una clase social que está arriba en la clase alta y que empieza a acumular riquezas, es decir, que empieza a tener dinero. Y cuando esa clase social empieza a tener dinero, empieza a tener poder. Antes de la burguesía, los que tenían el poder eran los reyes, la monarquía. No quiere decir que ahorita no lo tengan, no, pero ha ido disminuyendo su poder. Y esa burguesía empieza a reemplazar a esa monarquía, es decir, empieza a reemplazar medianamente a ese monopolio que tiene el rey. Monopolio quiere decir control, es decir, ese control que tenía el rey ya no lo va a tener tan fuerte porque va a crearse otras cuestiones organizativas que van a ser la burguesía. Y al mismo tiempo con la burguesía, que la burguesía van a ser los ricos o los nuevos ricos, los que van a tener empresas, los que van a empezar a comercializar. Y entonces vemos el mapa de Europa en la parte roja, lo subrayado en el mapa mundi inferior, superior izquierdo, la parte roja es Europa. Y Europa empieza a hacer toda una comercialización y empieza a dominar los mares. Pero con esa comercialización o esa mercantilización, lo que va a producir es que va a aumentar sus ganancias. Ojo, al aumentar sus ganancias, pues va a crear una serie de empresas, de industrias, y cuando se crea la industria, se va a crear otra clase social. Y esa clase social se llama el proletariado, que en términos más prácticos son los trabajadores, los obreros. Entonces, ojo, cuando se crea la burguesía, se crea el proletariado. Mientras la burguesía son los nuevos ricos, el proletariado son los nuevos pobres. Y mientras la burguesía va a acumular riquezas, ¿cierto? El proletariado lo que va a tener es que trabajar para poder sobrevivir. Eso fue un fenómeno que sucedió en Europa alrededor del siglo XVI y siglo XVII, pero que se vino para América y hoy lo vemos muy marcado en América, esos nuevos ricos que conocemos como burguesía. Listo. Ahora, otro fenómeno que veíamos de Europa, aparte de las burguesías y de las revoluciones burguesas, es el elemento de la ilustración y el liberalismo. Y entonces veíamos que ilustración
quiere decir la época de las luces, la época de las ideas, en donde todo el mundo va a empezar a racionalizar y veíamos una frase bien característica de la ilustración que es pienso, luego existo. Y entonces siempre debemos pensar para poder actuar, más o menos. Una de las características de esa ilustración y ese liberalismo, pues va a ser la necesidad de igualdad y libertad, que son elementos que va a promover esta ilustración. Al mismo tiempo va a defender la facultad de la razón, es decir, la razón es ahora más importante que cualquier otro elemento. ¿Para qué la razón? Para buscar el conocimiento. Y ese conocimiento, pues al mismo tiempo, va a crear algo que se llama la enciclopedia. Acuérdese que nosotros veíamos eso del enciclopedismo o de la enciclopedia como una forma en que la gente puede empezar a leer. Y cuando usted empieza a leer, empieza a ilustrarse, empieza a pensar, empieza a educarse, cosa que no pasaba antes. Recuerden que antes solo los ricos podían educarse y sabían leer y escribir. Ahora, con la ilustración y el liberalismo, pues todas las clases sociales van a poder educarse y van a poder pensar. Entonces, es bien importante este elemento de la ilustración y el liberalismo, porque a raíz de estos pensamientos de libertad y de igualdad es que América Latina va a construir y va a constituir sus propias independencias. Recuerden ustedes que la independencia lo que buscaba era la libertad respecto a los españoles. Y esa libertad y esa igualdad pues vienen de acá, de la ilustración. Ahora, estos dos elementos, la burguesía y la ilustración, son fenómenos que se vienen presentando en el siglo XVI, XVII y XVIII en Europa. En Europa. Ahora, en América, en América vamos a encontrar que aquí lo que venía pasando era un sistema colonial. Mientras en Europa estaban en plena burguesía o en plena ilustración, acá en América estábamos en un sistema colonial. ¿Qué es un sistema colonial? Viene del concepto colonización. La colonización es un proceso en donde un pueblo domina de diferentes formas, domina a otro pueblo. Y entonces acá se produjo una colonización al momento en que llegan los europeos, pues colonizan, dominan los territorios. Y ya sabemos cómo los dominaron. De México, Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador, todos América del Sur es dominado por los españoles. Brasil es dominado por los portugueses y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá es dominado por los ingleses. Esa fue la organización colonial o de la colonización. Ojo, en América, miremos el mapa, permitió primero el fortalecimiento económico de las monarquías en Europa. Recuerden ustedes que, como dice el mapa, a través de la obtención de metales preciosos, es decir, de oro y de plata, pues todas esas riquezas se las fueron llevando para Europa, ¿cierto? Y los que se beneficiaron fueron los reyes, la monarquía, ¿ok? Y al mismo tiempo se da un monopolio en una actividad comercial. ¿Qué quiere decir monopolio? Nuevamente, el control de la actividad comercial. Es decir, los reyes van a dominar todo el comercio en las colonias españolas. ¿Listo? Ojo, al mismo tiempo en que hay una dominación de esas riquezas y ese comercio, pues va a haber una apropiación de tierras y una apropiación de mano de obra nativa, ¿ok? A través de unas instituciones como la mita, la encomienda y el resguardo, que esos van a ser importantes porque ustedes los van a consultar ahorita más adelante. Ahora, en América fue diferente. El sistema español, el sistema portugués y el sistema inglés, como lo venimos hablando. El sistema español fue muy centralizado. Quiere decir que desde un territorio central se tomaban las decisiones. Desde un solo punto se toman las decisiones para todo el territorio. Eh, bueno, y ellos van a tener una serie de instituciones que ya las vamos a analizar. El sistema portugués en principio era muy libre y ya después fue cogiendo las mismas características del sistema español. Mientras que el sistema inglés sí
tuvo algo de diferente referenciándonos a que ellos no tuvieron un mestizaje, es decir, que ellos cuando llegaron a Norteamérica lo que hicieron fue hacer un exterminio, un asesinato masivo de los indígenas, y lo que promovieron ellos fueron mejorar las condiciones de vida para los ingleses que venían de Inglaterra. Es decir, ellos colonizaron, se apropiaron del territorio, pero no hubo una mezcla entre indígena y europeo, sino lo que hubo fue una eliminación total del indígena. Los eliminaron, los exterminaron, los asesinaron y quedaron solo los ingleses. Por eso el contraste y las situaciones son diferentes. Ahora, ese sistema colonial pues tiene una organización política compleja, una organización política establecida. Lo veíamos en la pirámide, en la parte izquierda ustedes van a ver españoles, criollos, mestizos, indios y negros, como es la organización de pirámide de esta sociedad. Ustedes hicieron los dibujos. Ahora, van a tener una serie de organismos para administrar esas colonias. Todos estos están al mando del rey, todos. Pero acá, pues digamos que se van a crear una serie de instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones? El virreinato, que va a estar a cargo del virrey, ¿sí? Solo va a haber un virrey. Las audiencias, que las audiencias van a estar a cargo de, bueno, el presidente de la Real Audiencia, y esas reales audiencias lo que hacían era darle consejos al virrey. Venga, virrey, hagamos esto otro, cojámoslo por este lado, cojámoslo por este otro. Ellos eran los consejeros. Aparte, pues se van a crear unas capitanías generales, que son los generales del ejército, o en este caso sí, los generales o los capitanes del ejército. Y por otro lado van a estar las gobernaciones. Las gobernaciones van a tener algo importante que son los cabildos. Cada gobernación, es decir, de cada departamento, va a haber un cabildo y como lo veíamos en las clases pasadas, el cabildo es esa forma de participación política que exige la gente. Entonces los cabildos más adelante van a ser muy importantes para las independencias. Ahora, en cuanto a organización económica, ojo, ustedes recuerden que acá lo que se basó fue el comercio. Y el comercio lo que hacía era extracción de minerales y exportación de materias primas. Cuando digo exportación de materias primas me refiero a que en América salen una serie de productos y eso los llevan a América, los llevan a Europa o a otras partes del mundo. ¿Qué tipo de materias primas? Puede ser el oro, puede ser la plata, pero también otros elementos como la madera, como el caucho, posteriormente cuando se va a descubrir el petróleo, por ejemplo. Ese tipo de materias primas siempre han sido características de que en América las extraemos y las exportamos, ¿ok? Ahora, también va a haber una acumulación de riquezas en donde los españoles o los nuevos criollos, que en teoría van a ser nuevos burgueses, pues van a acumular las tierras y las riquezas. Y con la acumulación de tierras y de riquezas, lo que se va a hacer es un tráfico de esclavos. Recuerden que los traían de África y costaban mucho dinero. El que tuviera esclavos tenía plata. Y entonces así se va a organizar un poco el sistema económico. Y por otro lado, pues el tema de las propiedades de las tierras, porque tierras que antes habían sido de los indígenas, ahora van a pasar a manos de los criollos y de los españoles. Y pues en ese elemento de repartir las tierras, también se va a crear, digamos que otra clase social que van a ser los terratenientes o los hacendados. Eso lo vamos a ver más adelante con la independencia. Ahora, por último, ustedes directamente van a tener que buscar tres elementos como actividad para el día de hoy, van a tener que buscar tres elementos que hacen parte del sistema económico de la colonia. Uno va a ser la mita, qué es y cuál es su importancia. Otro va a ser la encomienda. ¿Qué es eso de la encomienda y por qué es importante? Y por último, ¿qué es el tema de los resguardos? ¿Qué es eso de los resguardos indígenas? Ustedes van a tener que buscar esos tres elementos. Igual, este es el video introductorio o digamos de recopilación de toda la información que hemos visto, pero ustedes en la plataforma van a encontrar una actividad, que esa actividad va a tener una serie de preguntas, las cuales vimos acá en este video, y van a tener que hacer la consulta de la mita, el resguardo y la encomienda que le acabo de decir. Entonces, chicos, ojo,
Con este video responden las preguntas y me lo envían a la plataforma el día de hoy bajo la agenda de actividades que se llama recopilación de información, o sí, recopilación de información. Entonces, espero haya sido un poco claro. Por favor, si surgen dudas, si surgen preguntas, ustedes apúntenlas en el cuaderno y esas preguntas las revisamos la próxima clase. Entre más preguntas usted tenga o si usted genera preguntas alrededor de este video, pues va a subir su calificación. La idea acá es que ustedes puedan preguntar lo que no entendieron para poderlo, digamos que ir resolviendo y definiendo. Por ahora, como siempre, les envío un abrazo, espero todo se encuentre muy bien, espero les vaya bien el día de hoy y que les rinda haciendo el ejercicio de hoy. Chao, mis amigos, que estén bien.